Bueno, ¿qué tal? Bueno, espero que se encuentren muy bien, ya finalizando la última unidad. Si es para cerrar el programa, cerrar la unidad, cerrarla de alguna manera por un tiempo, porque esto lo vamos a seguir trabajando, ¿sí? En principio, ustedes saben que tienen dos capítulos que corresponden al autor Sabino. Bueno, es un autor contemporáneo, científico, filósofo, que, bueno, introdujo venezolano, ¿sí? Que introdujo el tema de la metodología científica, que justamente la metodología científica, el concepto lo dice, eh, adquiere sentido eh, a partir de generar este método que tiene que ver con que indica que no es una ciencia, sino que es un recurso o un instrumento que va apuntado, va a apuntalar, digamos, a dar valor, a validar, a decir que esto es así, correcto, y hacer eficiente la investigación científica, ¿sí? Esto, de alguna manera, eh, es lo que enmarca a la ciencia, ¿sí? Siempre que hacemos ciencia es porque buscamos la manera de adquirir un nuevo conocimiento, un nuevo o un tipo de conocimiento diferente. Por eso la metodología se estudia, hay que formarse, hay que estudiarla, ustedes lo van a hacer cuando lleguen al último año de la carrera, preparando su trabajo final de grado, y justamente se estudia como una disciplina que nos lleva a comprender cómo se van desarrollando ciertos problemas que tienen que ver con el conocimiento, porque la idea es que de esto salga un conocimiento nuevo o que se revea un conocimiento que ya está, ¿sí? Bien, para ello, lo que hacemos para empezar a introducirnos en este mundo es pensar a este conocimiento nuevo, someterlo a un problema. Ustedes, al ingresar a esta carrera, seguramente, siempre lo hemos dicho, han tenido y tienen saberes previos que tienen que ver con distintos contenidos que hemos trabajado, pero con otros no. Con otros quizás fue como la primera vez que escuchaban de qué se trataba y adquirían nuevo conocimiento. Una idea siempre se tiene, pero lo que han hecho es profundizar eh, a través de los contenidos teóricos y adquirir nuevo conocimiento. ¿Esto qué quiere decir? Problematizar la situación, que es lo que nosotros siempre le pedimos. Problematicen este nuevo conocimiento que ustedes van a adquirir. No lo demos todo por hecho, porque muchas veces en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, cuando estudiamos, en la interacción que tenemos con las demás personas, adquirimos cantidad inmensa de nuevos conocimientos, que son variados, que tienen que ver con esto, con el contexto en el que estamos. Por ejemplo, ir a la parada del colectivo que tengo que ir, saber qué colectivo me voy a tomar, no confundirme de llave a la hora de llegar a mi casa, tener la llave correcta para entrar a mi casa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto, de alguna manera, es un conocimiento que se nos presenta como casi natural. Esto también yo se los quería poner como ejemplo en relación a lo que estudiamos, ¿no? Que hay cosas que ustedes iban leyendo que lo tomaban como cuestiones que de alguna manera manejaban de la psicopedagogía, por algo eligieron la carrera, algo ahí había. Pero que también normalmente aceptamos sin discutir, por supuesto, esto es así, está dado. No voy a discutir dónde está la parada del colectivo, porque yo lo vengo haciendo siempre, cuál es la llave de mi casa, etcétera, etcétera. Eh, pero también, en este caso, cuando hay contenidos que les damos nosotras, en este caso en nuestra materia, que armé en este programa y en esta selección de contenidos, también ustedes lo toman naturalmente. ¿Por qué? Porque lo adquieren en la universidad, a través de estos escritos, a través de los textos y demás. Esto no es que viene naturalmente o porque uno dice de dónde salen estos conocimientos, por más que sea el de una llave, el de un colectivo, hubo que hacer un procedimiento para poder, digamos, apropiarnos de este conocimiento, vuelvo a decir, sea un colectivo, sea lo que tengo que tomar para viajar, sea un subte, o sea la llave de mi casa, o también teniendo en cuenta lo que tengo que estudiar. Estos conocimientos, de alguna manera, muchas veces no son tan simples. O sea, todos estos textos que nosotros ofrecemos, que la cátedra, las diferentes cátedras les ofrecen para poder
ampliar sus conocimientos, ¿sí? Y de ello hacer un sentido crítico y de esos conocimientos ustedes también poder organizar un conocimiento nuevo, tiene que ver con afirmaciones que en algún momento han sido discutibles, que han podido hacer falsas y que se han refutado. Tiene que ver con una sintonía de diferentes investigaciones que han hecho diferentes autores que han tratado estos temas. Por eso es muy importante tener en claro que hay a la hora de estudiar, hay contenidos o teóricos o textos que son más o menos confiables y que uno va buscando en mayor o mejor medida cómo llegar a lo mejor de esto, a lo más confiable. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos lleva a pensar que esto realmente es así? Eh, a ver, por ejemplo, nos puede pasar que luego de haber puesto en marcha un determinado contenido, una apreciación o una manera de evaluar, en mi caso personal, ¿sí? De ser docente, y bueno, y me he dado cuenta que quizá eso ha tenido un techo, ¿sí? Y que no he podido avanzar en esto que me propongo. Por supuesto, voy a buscar una nueva investigación, un nuevo contenido teórico que fehacientemente me marque un nuevo rumbo en esto, ¿sí? Por eso, la gran pregunta que Sabino hace en este primer capítulo es ¿cómo sabemos lo que sabemos? ¿Sí? Es una pregunta interesante. ¿Cómo adquirimos estos conocimientos? ¿En qué nos basamos para afirmar o aceptar tal cosa? Que esto es así. Bueno, todo esto tiene un proceso. Este saber eh, que de alguna manera nos planteamos en relación al conocer acerca de estos nuevos objetos que nos rodean de nosotros mismos, es algo que se va a presentar como un problema y que esa verdad, o sea, este problema va a radicar justamente en esa verdad que no se va a mostrar quizás directamente, que la vamos a tener que ir buscando, ¿sí? De manera activa a lo largo de nuestra vida o de nuestra profesión, etcétera, etcétera. Entonces, todo este tipo de conocimiento siempre se problematiza, por supuesto, y lleva un gran esfuerzo para poder pensar cómo esto fue así. Imagínense que tanta teoría fue pasando por distintas apreciaciones, investigaciones, búsquedas, problematizaciones. Con lo cual, para ello, vamos a hablar de un modo, ¿sí?, de adquirir este conocimiento, que es lo que yo les decía al principio, estudiando este campo tan importante que es la metodología, ¿sí? Esto es lo que quiero que les quede a ustedes en relación a esto importante de cómo se adquiere un nuevo conocimiento. Y este conocimiento, a través de esta metodología, va a tener un concepto primordial que es el proceso. Ustedes van a ver que Sabino relata todo un texto en relación a este capítulo, donde dice que el hombre siempre estuvo preocupado, y sí, los seres humanos, tanto mujer y hombre, nos hemos preocupado siempre por poder entender y poder desentrañar el mundo que nos rodea. Siempre recuerden, y acá lo asocio al capítulo de salud cuando hablábamos de adaptación, ¿sí? El aprendizaje tiene que ver con una mejor y óptima adaptación al medio. Recuerden el concepto de ecología, ¿sí? Con lo cual, todo esto nos va a llevar a ir buscando la manera de poder optimizar nuestra adaptación, de poder generar una nueva cultura. Esto desde que la especie humana tuvo su creación, ¿sí? Cómo fue superviviendo a partir de los distintos cambios geográficos, cambios climáticos, en relación a las viviendas, etcétera, etcétera. Siempre el conocer entonces surge y surgió indisolublemente ligado a la práctica de vida, ¿sí? A la práctica de vida y al trabajo de las personas, siempre como un instrumento que no se puede sustituir en relación al medio ambiente. Con lo cual, hay mucho aquí para hablar, pero a mí lo que me interesa es que ustedes puedan entender que para este conocimiento es necesario pensar en un proceso. Ustedes ya tienen definido lo que es un proceso, algo que va para adelante, que se proyecta, que no empieza y no termina, que tiene todo un desarrollo.
este conocimiento va a llegar a nosotros como este proceso que justamente no es un acto único, donde va a poder poner luz a la ignorancia, donde va a poder vislumbrar verdad, ¿sí? Con lo cual, este proceso de alguna manera es muy particular en cada uno de nosotros también, y va acumulando información que vamos a ir refutando, y que también la vamos a ir teniendo desde muy temprana edad, ¿sí? Y a medida que avanzamos en adquirir nuevos conocimientos, este proceso se va, digamos, rodeando de mayor información, va garantizando que este conocimiento es real. Por eso es tan importante el concepto de proceso en adquirir, en el momento de adquirir conocimiento, ¿sí? Los conocimientos son varios, distintos tipos. En este folio quizás ustedes puedan discernir de alguna manera cuál es el tipo de conocimiento, en este caso, que existe, ¿sí? Porque también los conocimientos tienen que ver con el contexto, por supuesto, eh, el conocimiento es variable, eh, piensen que, como decíamos, el hombre, al ser un ser complejo, siempre estaba dotado de una razón, ¿sí? Que lo llevaba a poder razonar todo el tiempo, pero luego aparece todo lo que tiene que ver con el afecto, ¿sí? Con la afectividad. Con lo cual, este conocimiento quizás históricamente fue cambiando este tipo de conocimiento. Y bueno, hoy por hoy nos vamos a encontrar con diferentes estudios y modelos de pensar este conocimiento científico y sus características. Piensen que la ciencia tiene una característica fundamental de ser, y de ser y de ocupar una gran cantidad de, a modo de, a ver cómo les puedo decir, como una vasta empresa. Creo que es el término que utiliza Sabino. Una vasta empresa donde los esfuerzos de las personas que se dedican a hacer ciencia justamente tienen que ver con esta procuración de presentar conocimientos sólidos acerca de la realidad. ¿Qué es lo que busca la ciencia? La ciencia busca, ¿sí? Aseverar distintas situaciones que hacen a la realidad, al hoy, lo que tiene que ver con la vida cotidiana. Pensemos en la vacuna del COVID en su momento, y distintas investigaciones que hay en distintas perspectivas teóricas, distintas disciplinas, etcétera, etcétera. Se trata también de elaborar una definición siempre, ¿sí? Lo más precisa posible, tratando de poder llegar a un conocimiento que supere al anterior. Esta es la idea. Por supuesto, es una actividad humana, ¿sí? No se imaginan los científicos o las científicas con personas como Einstein, que lo respeto, por supuesto, porque pienso que fue un gran sabio, ¿no? Investigar con la nada misma. Pero bueno, creo que hoy cualquiera de ustedes puede ser una investigadora y un investigador. Es más, van a tener momentos donde desde la universidad les vamos a ofrecer participar en distintos proyectos de investigación. El tema tiene que ver en concretar cuál es la búsqueda en este sentido, qué es lo que vamos a querer buscar en el momento de poder investigar. Y eh, entendiendo las características principales del pensamiento científico, podemos pensar, por medio de un proceso histórico, y definir lo que es el conocimiento vulgar, ¿sí? El conocimiento práctico, en este sentido, ¿sí? Para poder pensar y dejar también de algún lado diferenciado, ¿no? Lo que es la opinión, ¿sí? A ir a pensar en un conocimiento ya más sostenible, ¿sí? Un conocimiento que realmente genere poder y que pueda contrarrestar el conocimiento anterior. Por eso, el conocimiento va a tener características, cualidades específicas que tienen que ver, por ejemplo, con ser objetivo, ¿sí? La objetividad deriva de objeto. Entonces,
justamente se va a estudiar algo en particular, un problema en particular. Bueno, esto es algo que ustedes pueden tener en cuenta en el folio a la hora de desarrollar el análisis, ¿sí? ¿Cuál es la objetividad de ese paper que ustedes van a encontrar en relación a la psicopedagogía? Que ojalá encuentren, porque esto también es un desafío, pensar si hay investigación sobre psicopedagogía. Entonces, poder definir este objeto, ¿no? Esta objetividad tan importante a la hora de poder escribir científicamente. Otra cualidad es la racionalidad, que tiene que ver con esta característica que define la actividad científica. ¿Por qué? Porque refiere al hecho de que la ciencia va a utilizar la razón como el arma esencial para llegar a los resultados. ¿Sí? Somos seres racionales, más allá de que seamos seres emocionales. Pero bueno, siempre la persona que investiga, busca conceptos, juicios, razonamientos que tengan que ver con el armado de enunciados y que de alguna manera se combinen lógicamente. Que esos elementos conceptuales siempre deben ensamblarse coherentemente. Entonces, lo que hay que evitar es la contradicción, ¿sí? Las confusiones. Por eso siempre hablamos de racionalidad como característica. Luego, otra característica puede ser la generalidad, la preocupación científica de, volvemos un poco a esto, ¿no? De ir en lo profundo, ahondar en el conocimiento de un solo objeto individual, no de generalizar, lograr que cada conocimiento parcial sirva como puente para alcanzar una comprensión mucho mayor, ¿sí? Otra característica, déjenme que me quiero acordar y no olvidarme, la falibilidad. La ciencia tiene que ver esto con los pocos sistemas elaborados por el hombre, donde se reconoce explícitamente la propia posibilidad de equivocación. Cuando hablamos de falibilidad, tiene que ver con esto factible, con esta posibilidad de que no cometamos errores, en esta conciencia de que sí, el error es parte, por supuesto, de lo que uno estudia, de lo que uno investiga, pero que justamente ahí es donde se reside la verdadera capacidad para autocorregirse y superarse en este momento de poder investigar. Corregirse y superarse lleva justamente a leer, a contrarrestar, a estar con el equipo de investigaciones para poder ser lo más falibles posibles, ¿sí? Luego creo que me olvidé la de sistematicidad. ¿Por qué sistematicidad? Porque hablamos de un sistema, ¿sí? La ciencia es un sistema, es sistemática, se organiza por búsquedas en sus resultados. Siempre vamos a ser coherentes por lo que proponemos y lo que buscamos, para que haya una coherencia aquí. Con lo cual, esta sistematicidad está estrechamente ligada a todas las características que vamos a estar ahora charlando. Hay una lógica de características que se van a cumplir porque tiene esta gran cualidad que es la de la sistematicidad, ¿sí? Justamente porque la ciencia es sistemática. Y creo que ahí estamos, porque la falibilidad ya se las comenté. Con lo cual, las ciencias también, y esto en cuanto al folio, recuerden de poder pensar qué cualidades se encuentran, si se cumplen estas cualidades en relación a lo que están leyendo en este paper que vayan a leer. Luego también, otra cosa que ustedes pueden encontrar y que pueden también poner en juego en el análisis, es tener en cuenta que las ciencias se dividen en ciencias, ustedes conocen las llamadas ciencias formales, ¿sí? Formales, las ciencias que se ocupan de los hechos del mundo físico, luego son las ciencias fácticas. Las formales, ¿cuáles serían? Las que se ocupan de los objetos ideales, ¿sí? Por ejemplo, como las ciencias matemáticas o la lógica, ¿sí? Las ciencias que se ocupan de los hechos del mundo físico en cualquiera de sus manifestaciones son las ciencias fácticas, ¿sí? Que tiene que ver con qué, cómo las distinguimos. Por ejemplo, la física, la química, la biología, la sociología,
todo lo que tenga que ver con el mundo que nos rodea. Bueno, ahí ustedes pueden pensar y definir también qué tipo de ciencia es la que están leyendo, qué es lo que buscaron en ese paper. Las ciencias que siempre van a atravesar y van a tratar a las personas, a los seres humanos, a las conductas, ¿cuáles son? Las ciencias humanas, las ciencias sociales, que es las ciencias que ustedes estudian. Ustedes justamente están estudiando ciencias humanas y sociales, porque la psicopedagogía tiene que ver con este carácter. Inclusive hasta las carreras de salud, yo siempre digo que son carreras humanas, porque tienen que ver con los seres humanos, con las personas. Bueno, después van a encontrar ciencias exactas, ciencias de la cultura. No quiero extenderme en esto porque la verdad, a mí lo que nos interesa es que ustedes puedan definir lo que es una ciencia formal, de una ciencia fáctica, poder entender las ciencias humanas que son las nuestras, y también hay otra división que se hace, otra distinción que tiene que ver con el tipo de interés que prevalece en la búsqueda de conocimiento, ¿sí? Que estas se van a dividir en puras y aplicadas, ciencias puras y ciencias aplicadas. ¿Por qué puras? Porque son las que se proponen conocer las leyes generales de los fenómenos estudiados, ¿sí? Y son las que a partir de esto elaboran una teoría de amplio alcance para comprender mucho mejor, ¿sí? En este sentido, esa ciencia, por eso es ciencia pura. De alguna manera se aplican cuestiones prácticas que van a dar resultados inmediatos. Estos son las ciencias puras. Las ciencias aplicadas, de alguna manera, marcan justamente lo contrario, porque ¿dónde van a poner su atención? En las posibilidades concretas de llevar a la práctica las teorías generales, ¿sí? En este sentido, encaminando de alguna manera todo el esfuerzo puesto a poder dar respuesta a las necesidades que se van planteando en el ser humano, ¿sí? Esto también me interesa con que sepan esto, poder entender una ciencia, eh, como les dije recién, perdón, una ciencia pura y una ciencia aplicada, simple, nada de buscar eh, mayor trascendencia en esto, porque vamos a seguir trabajándolo. Luego, ya pasamos a hablar de que, por supuesto, en todo conocimiento, que hablamos de conocimiento a partir de un método, vamos a hablar de un sujeto y un objeto, ¿sí? El sujeto que tiene que ver con la persona o el equipo de personas que va a adquirir o elaborar este conocimiento, ¿sí? Bueno, ustedes en el folio van a ver quién es o quién es parte de esto, en este sentido, y es lo que nos interesa, poder discriminar de alguna manera esta situación. Es esta relación de alguna manera que se va a generar a partir de este proceso de conocimiento. Piensen que el conocimiento es siempre conocimiento para alguien, siempre el conocimiento es para alguien, para otra persona o para varias, o para el mundo entero, para diferentes estructuras, ¿sí? Más allá de que sea para uno mismo. Siempre estamos pensando en un otro. Por eso es que no podemos imaginar un conocimiento sin la presencia de un sujeto, sin que sea percibido por una determinada conciencia. Siempre ese conocimiento va a ser de algo. Además de un sujeto, necesitamos, ¿qué cosa? La presencia del objeto, porque vamos a conocer algo que tiene que ver con este objeto, que un poco lo estuvimos hablando anteriormente con una de las características. Por eso, perdón, en todos los casos es importante denominar el objeto de conocimiento. Sujeto y objeto, entonces, son dos cuestiones para tener en cuenta y la importancia que tiene la objetividad acá, en este sentido. Creo que esto es lo que más me interesa que a ustedes puedan, digamos, quedarse con esto y pensar que cuando el investigador o la investigadora se acerca hacia este objeto, puede considerarse como la operación fundamental, que es justamente la génesis de la investigación, porque es la vinculación propia, ¿sí?, que va a ser con la realidad, con ese acceso a poder conocer esta realidad nueva.
Por eso es importantísimo esta concepción de objeto a la luz de poder contactarse con el mismo para poder sumar, por supuesto, nuevas experiencias y nuevos conocimientos. Por eso, bueno, son dos conceptos, sujeto y objeto, que de alguna manera sucesivamente se oponen y se compenetran de por un lado, se separan, se acercan, tienen un movimiento y una vinculación permanente, porque es lo que nos lleva a poder llevar a cabo este momento de investigación, este momento de adquirir un nuevo conocimiento. ¿Qué más quiero que a ustedes les quede claro en esto? Pensar de alguna manera también en que cuando nos sometemos a un proceso de investigación, tenemos sí o sí la necesidad de abstraernos y de conceptualizar esto, porque el conocimiento justamente es una representación conceptual de estos objetos, ¿sí? Que nos va a permitir una elaboración nueva de algo nuevo que se produce. Con lo cual, vamos a establecer una abstracción de esto. Hay una actividad intelectual que se va a poner en juego, ¿sí? Y que es necesaria para que esto suceda, porque a partir de allí va a haber una nueva conceptuación, ¿sí? De lo que veníamos pensando, seguramente se destierra, ¿sí? Se refuta y se vuelve a conceptualizar. Por eso abstracción y conceptuación son otros dos conceptos importantes. En el análisis, quizás ustedes pueden discriminar algo que tenga que ver con esto. ¿Cuál es la nueva conceptuación? Porque seguramente hay algo, hay un objeto de estudio, ¿sí? Que fue necesario para la persona que está en juego en ese momento, en ese paper, y cuál es la conceptuación de alguna manera nueva que se hace. Esto, bueno, es algo que es muy sencillo de poder pensarlo y que es imprescindible. En el momento de esta operación es necesario aislar, separar este objeto, ¿sí? Poder separarlo para luego volver a integrarlo. Bueno, esto es la abstracción y que tiene que ver con la búsqueda de esta nueva verdad, ¿sí? Para poder justamente generar un nuevo análisis, distinguirlo, ¿sí? Y volver a hacer una síntesis de este análisis. Bueno, método y metodología ya estuvimos hablando, ustedes saben que es necesario un método, una forma de poder atravesar este proceso. El método científico es necesario en la ciencia porque tiene que haber un orden, tiene que haber un encuadre, tiene que haber una normativa. Tengan en cuenta que es un procedimiento, un conjunto de procedimientos que son necesarios para obtener conocimiento científico, ¿sí? Por eso en el análisis que hagan pueden remarcar este método, esta metodología que ustedes encuentren aquí de alguna manera. Porque es importante y que van a tener que ver con la justificación y lo que se discute en la lógica interior de esta investigación en relación a las cualidades, a todo lo que esta investigación pone en juego. Por eso es importante tener en cuenta cuáles son las técnicas y los procedimientos para esta metodología. En este método, que vuelvo a decir, es un modelo lógico necesario a la hora de investigar. Luego de que nosotros llevemos adelante esta metodología, bueno, hay un concepto decisivo que es la verificación, porque bueno, este modelo, esta metodología, de alguna manera, que va a integrarse sistemáticamente, ir cumpliendo todas las cualidades, etcétera, etcétera, va a llegar a verificar, ¿sí? lo que se viene buscando, ¿sí? Con lo cual, todo el conjunto de ideas, de proposiciones, ¿sí? Que tienen que ver con esta realidad, con estos hechos, fenómenos que me voy a poner en juego, a poder conocer y volver a avanzar en lo que me proponga, justamente llevan adelante una forma general que toda investigación tiene que tener, ¿sí? Parten de un conjunto de ideas fundamentales, precisas, que nos van a ayudar a avanzar, ¿sí? En esta práctica de investigación. Por eso
Esto supone que todo problema de investigación siempre debe ser explicado en términos tales que permitan que esta verificación es tal. ¿eh? Eh, Esto tiene que ver con este ejercicio de alguna manera que tiene la investigación, que tiene la metodología que se interesa, que se interesa y que se realiza a la hora de buscar nuevos conocimientos. Otro elemento importante es la inferencia. La inferencia justamente tiene que ver con este proceder científico, que es la manera de razonar deductivamente, ¿sí? Uno infiere. Ustedes saben que inferir es justamente, tiene que ver eh, con sacar consecuencias de un principio, de un supuesto, ¿sí? Ir pensando lo que puede pasar a partir de ese principio o de ese supuesto. Por eso hablo de consecuencias. De modo tal que estas conclusiones que yo vaya sacando deben ser asumidas como válidas. Por eso la inferencia es fundamental también como tercer elemento a la hora de poder pensar en una investigación. Porque va reconstruyendo esta inferencia todo el esqueleto de alguna manera de las distintas, el esqueleto me refiero a todas las distintas piezas que voy a ir buscando para poder atravesar este nuevo conocimiento. ¿Sí? Eh, Creo que uno de los modelos fundamentales que tienen que ver con esta metodología es el modelo hipotético deductivo. Por eso definen un poco los conceptos que yo les venía denominando hace un ratito. Siempre nos vamos a ir generando inferencias, ir buscando deducciones para ir contrarrestando las hipótesis que vamos a ir generando y armando a medida que vamos atravesando esta investigación. Después lo explica muy bien el otro capítulo que ustedes tienen, que tiene que ver con, ustedes saben que en los textos hay una serie de ejercicios, al que le interese y puede leerlos, esto lo vamos a trabajar muy bien en la práctica, en la práctica cuando, bueno, tengamos la posibilidad de poder revisar o entrevistar personajes profesionales, personajes digo porque son grandes profesionales que tienen que ver con la investigación. Por eso me interesa que se queden con esto que yo les comenté al principio y nada más. En relación a las distintas características para pensar en un modelo hipotético deductivo. Luego en el otro capítulo, y es el último y terminamos, que es el capítulo 2, que lo lleva Briones, ¿sí? El capítulo 2 que tiene que ver, déjenme acordar, el 1 no quiero que lo veamos ahora, por eso yo se los dejé en blanco y pasamos directamente al 2. Tiene que ver con las diferentes, volviendo a la hipótesis, ¿no? Cómo se construyen los constructos, todas las variables que existen en una investigación y las hipótesis. Un constructo, bueno, sabemos que es una propiedad que se supone posee una persona, ¿sí? Para, para poder explicar cómo es su conducta en determinadas ocasiones, ¿sí? Es una propiedad el constructo. Es un concepto teórico, de alguna manera, hipotético. La inteligencia, la motivación, la creatividad, las actitudes son constructos que van definiendo de alguna manera cómo nos comportamos, cómo es nuestra conducta en diversas ocasiones, ¿sí? Estos son los constructos. Las variables, ¿qué son las variables? Propiedades, cualidades, características, atributos, que se van a dar en distintos grados, ¿sí? O modos diferentes en las personas, justamente, en los grupos o en las diferentes categorías sociales, ¿sí? Por eso los constructos y las variables son dos elementos también necesarios a la hora de investigar. Variables hay muchísimas, lo que pretendemos, vuelvo a decir en el análisis, es que ustedes puedan resolver si hay algo de esto en lo que van buscando.
en pensar qué variables se encuentran, entendiendo que esta variable es una característica, una cualidad, porque tenemos diferentes tipos de variables, ¿sí? Variables independientes y variables dependientes, individuales, variables colectivas. Hay diferentes variables a la hora de ponernos en juego de poner en juego una investigación. Por eso la clasificación de las variables son distintas en una investigación matemática, en una investigación social, en una investigación humanística, ¿sí? Y van a tener que ver con atravesar distintos justamente contenidos, distintos teóricos, distintas teorías, perdón, y a partir de ahí van a ver qué tipo de variable van a utilizar, ¿sí? La variable independiente siempre es la que va a producir modificaciones en otra variable con la cual está relacionada, ¿sí? Por ejemplo, la variable que está relacionada y es como una variable causal, ¿sí? Que tiene que ver con una causa. La variable dependiente va a experimentar modificaciones siempre que esta variable independiente cambie de valor o modalidad al darse. Por eso el nombre. Pensemos en un ejemplo. Ustedes están en la universidad y para ingresar tuvieron que llenar una declaración jurada donde les preguntaban la escolaridad o los estudios cursados que tienen, ¿sí? Entonces, a partir de estos estudios de ustedes, esos estudios van a tener que ver con una variable independiente. ¿Por qué? Porque tiene que ver, estos estudios que han podido hacer van a estar relacionados de alguna manera a su forma de vida, a sus ingresos, a las posibilidades que hemos tenido para poder estudiar, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque justamente al ser una variable independiente, es, como les dije, la que produce modificaciones en otra variable con la cual está relacionada. Todo lo que sea estudio se relaciona con otra variable, por ejemplo, el estado económico, lo sociocultural, ¿sí? Espero ser clara en esto. Eso es un ejemplo de lo que es variable independiente, ¿sí? Bueno, creo que hasta acá el tema de las variables más o menos explicado sintéticamente, porque no me quiero detener mucho ni hacer extenso esta clase. Ustedes léanlo, lo que yo les voy a pedir que por favor utilicen, como les dije, el foro, ¿sí? Para poder preguntar. Después otro concepto que quizás también es importante tener en cuenta que cuando nos referimos a estos constructos, también va a haber indicadores y va a haber índices, lo que tiene que ver con un índice o un indicador, porque estos conceptos hipotéticos, ¿sí? De alguna manera, que vamos a ir buscando a partir de la teoría, van a tener que ver en cuenta justamente estos indicadores que se van a mostrar como manifestaciones o expresiones, ¿sí? Que tienen que ver con esto observable, con este objeto que voy a tener en juego. Que voy a poner en juego en este momento de poder investigar. Por eso va a haber diferentes índices, diferentes indicadores, que como lo dije anteriormente, puede hablarse desde la sociocultural de una persona, desde los ingresos, un indicador puede ser, como les dije, cuando ustedes llenan la declaración jurada, después se hacen estadísticas que tienen que ver con una investigación, cuál es el ingreso de las personas a la universidad, qué tipo de instrucción tienen. Bueno, son indicadores que dan forma a este constructo, ¿sí? Teórico, y que de alguna manera miden una variable, ¿sí? Ese tipo de variable que les había explicado anteriormente, ¿sí? Diferentes ejemplos van a encontrar en el texto que les va a servir para poder avanzar en esto, y ahí en el análisis es importante que puedan revisar qué tipo de variable e índice se utiliza, ¿sí? Para poder, digamos, avanzar en la lectura y que ustedes se van a ir dando cuenta de alguna manera. Y para ir finalizando, volvemos a retomar el tema de la hipótesis, que es tan importante justamente porque definir una hipótesis es tener en cuenta la suposición o la conjetura sobre características con las cuales se da en la realidad un fenómeno social, ¿sí? En estudio.
Por eso en el análisis ustedes van a encontrar qué tipo de hipótesis, también tener en cuenta cómo se plantea la hipótesis, ¿sí? Cuáles son las variables, cuál es lo que rodea a ese fenómeno que se está poniendo en estudio, en investigación. Eso es lo que también nos interesa que ustedes puedan pensar, cuál es la hipótesis en este sentido y la importancia que tiene en el momento de atravesar una investigación, porque esa hipótesis es una presunción, eso después hay que seguir avanzando en el estudio para poder ver si esa hipótesis que ustedes habían propuesto o que la persona investigadora eh, realmente es fehaciente y es real, ¿sí? Eh, por eso siempre es importante tener en cuenta que hay diferentes clasificaciones de hipótesis, van a encontrar hipótesis descriptivas, tipológicas, explicativas. Bueno, las descriptivas, la palabra lo dice, son hipótesis donde sus características se darían en el objeto que se está estudiando, por ejemplo, se estudia, como le dije recién, volvamos al ejemplo de la universidad, ¿no? La composición socioeconómica de todos los ingresantes de la universidad, ¿sí? Eh, Tipológica tiene que ver con el tipo en relación a las personas o objetos estudiados, ¿sí? Eh, Después, bueno, relacionales, explicativas o causales, que suponen causas o factores que determinan un fenómeno o determinado fenómeno. Pensemos en la vacuna, ¿sí? Del COVID, la causa principal, ¿cuál era? Detener la muerte de las personas, ¿sí? Bueno, estos son los diferentes hipótesis, después también está la estadística, que en realidad no me interesa que se detenga mucho aquí, sí lo que me interesa, y a todo el equipo, es esto que trabajaron en el práctico. Yo quería cerrar un poquito más esta clase, en realidad es una clase teórica breve, son 3 capítulos nada más, poder entender cuáles son las características principales y cuál es lo que significa hacer ciencia, qué es el método, qué llamamos metodología científica, qué es un proceso, cuáles son, volvemos a decir, los fundamentos, a qué denominamos hipótesis, y que ustedes puedan de alguna manera articular y pensar dentro de este paper que van a encontrar en relación a la psicopedagogía y hacer un breve análisis en relación a esto. Espero que les sirva y bueno, las veo y los veo en los foros, ¿sí? Que me interesa mucho que puedan participar. Muchas gracias, hasta pronto.